una licenciatura en Educación Especial con énfasis en terapia del lenguaje, voz y habla, de la Universidad Interamericana de Costa Rica. Actualmente es profesora es universitaria, ha asesorado al Ministerio de Educación Nacional de Costa Rica en el campo de la educación inclusiva. Bienvenida, doctora Mariam, con su conferencia Inclusión y Rutas de Aprendizaje para la Vida. Buenos días. Definitivamente, insisto, desde ayer estoy hablando de que ustedes tienen una alegría y una forma de ver la vida totalmente particular, diferente, y me encanta. Me encanta porque irradian alegría, cariño, el ritmo está entre los chiquititos, la gente que está en la calle y los lindos bailarines de hoy. Reitero mi agradecimiento por estar aquí. En realidad, quiero orientar mi intervención el día de hoy alrededor de reflexionar sobre la educación inclusiva y mi experiencia como docente, pero sobre todo como madre. La vida me ofreció la oportunidad de adoptar un precioso bebé que 4 meses después me dieron un diagnóstico. Ya yo era docente de educación especial, tenía 9 años de trabajar como docente y al mejor mono se le cae el zapote, decimos en Costa Rica. No sé si eso tiene un significado aquí, pero lo tiene, un significado, que al mejor mono, los monos atajan todo muy bien, y que se le caiga la fruta a un mejor mono que apañe, esa soy yo. Y entonces yo quiero pedirle… Esta charla está dedicada a los padres y madres de familia que hay aquí con alguna persona con discapacidad. Quiero identificarlos y que se pongan de pie, por favor. A todas las mamás, pongámonos de pie. ¿Ok? Porque el tema de educación inclusiva, usted se mete a internet. Yo quiero un aplauso para todas nosotras. Porque hoy yo quiero que ustedes, mamás, revolucionen la inclusión educativa en este país. Necesitamos mamás activas, fuertes, empoderadas, deshaciendo el mundo por sus hijos. Gracias, pueden sentarse. La educación inclusiva la podemos poner en internet y le salen bellezas de cosas con un detalle y una claridad muy importante. Entonces, yo no vengo aquí a darles cátedra sobre la educación inclusiva. Lo que vengo es a compartirles cómo desde una definición que construyó mi país de lo que es la educación inclusiva, hacer un análisis de cómo lo hacemos nosotros allá y qué buenas prácticas han dado éxito, cuáles no, ¿verdad? Porque yo creo que en esta reflexión es donde nos podemos unir. Yo no conozco absolutamente nada del entorno educativo de ustedes, sino lo poquito que he observado, que me ha encantado.
entre paréntesis. Ayer escuché una chica, Catalina, que ella, sin necesidad de tener una institución que dé cursos de especialización en técnicas, trabaja Teach con todos los niños de una institución en donde Teach es una estrategia de estructura del entorno y de estructuración de agendas para poder anticipar a los chicos con autismo, que son muy sensibles a seguir rutinas para poder regular su conducta. Y la vi con fotos y con una explicación, y esa muchacha lo único que tenía era la gran intención de establecer estrategias inclusivas sin haber necesitado un curso, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos docentes empáticas, no necesitamos sentir que tenemos que ser especialistas para trabajar en inclusión educativa. Ok, les cuento que yo me gradué de la Universidad de Costa Rica muy chiquitilla y en la especialidad de trastornos de conducta, y resulta ser que en ese momento de la historia uno salía ya con nombramiento del Ministerio de Educación Pública y me mandaron a una escuela que se llama Escuela de Parálisis Cerebral, La Pitaya. Tenemos 24 centros de enseñanza especial y todos los chicos están muy bien abastecidos de apoyos de todo tipo, de profesionales, de especialistas, de atención educativa. Y cuando yo llegué a esa escuela se me paró el pelo literalmente. Primero porque yo no había hecho mi práctica educativa en un entorno de chicos que comen con sonda nasogástrica, que andan con oxígeno, que yo no sabía nada de eso. Yo sabía de la parte de conducta, de manejo de conducta, de modificación de conducta, de LOAS y de todas las corrientes que en aquel momento, en los años 80, no hagan números, pero en los años 80, para el manejo de conducta. Cuando yo llegué a esa escuela yo dije, me equivoqué, qué pelada me acabo de dar, yo no quiero trabajar con estos chiquitos, no me gusta. Por dicha, el nombramiento era 3 meses, porque salíamos a vacaciones y de inmediato me dieron propiedad en la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil, una escuela que nace en el Hospital Nacional Psiquiátrico, porque los chicos con autismo eran considerados niños enfermitos, y estuve en la transición de que pasara la escuela a ser parte del Ministerio de Educación Pública y que los chicos los sacaran a nuestra escuela y a recibir los niños con diagnóstico de autismo. En ese momento, cuando yo llegué y tenía 1 o 2 años de estar trabajando ahí con entrenamientos bastante de calidad sobre el manejo de chicos, como era obligarlos a que establecieran contacto visual, registrar cuántas veces te veían o no, utilizar estímulos aversivos como un ruido fuerte diciendo no, etcétera, porque eso era lo que se conocía y así se consideraba que se debía tratar, porque todas nuestras prácticas educativas dependen del momento histórico y cultural que tengamos para abordar las realidades que tenemos ante nuestros ojos. En ese momento resulta ser que hubo un despliegue de casas kinder. Comenzaron a abrirse casitas privadas en casas donde se hacían guarderías y se hacían. Entonces resulta que llegaban los muchachitos de 8, 9, 10 años, pero también iban a la guardería de su comunidad, y a mí se me ocurrió decir,
¿Y qué hacen ahí? O sea, ¿qué hace ahí? Entonces, la directora me dijo, vaya, véalos. Eran 8 niños. Iban a lo que les digo yo, de maceta. Así, como una lechuga ahí, porque estaban muchachitos de 8 años, 9 años, en un kinder. Y con niños que los veían y más bien decían, ¿qué está haciendo este mamulón aquí? ¿Verdad? Y luego de eso, las compañeras decidimos hacer un perfil de qué era lo mínimo para, o sea, en las mínimas conductas para integrar a chicos. Y hicimos un listado. Entonces yo me fui con el poder en el listado y dije, este va para el centro, este va para allá, este va para acá. Y comenzó el programa de integración de chicos con autismo en mi país. Al día siguiente me dieron el nombramiento de docente itinerante y ahí trabajé muchísimos años, llevando chicos que por sus habilidades cognitivas no tenían por qué estar en el centro de enseñanza especial, sino en otro entorno. Y ahí comienza mi proceso con la inclusión educativa. Y cuando hablamos de inclusión, para mí lo más importante en este momento no son los ajustes razonables, no es cómo hago yo con un chico que está en el aula. Todos esos detalles son importantes, pero para mí lo más importante es conocer cómo construimos una calidad de vida para los muchachos que tenemos a nuestro cargo. ¿Quiénes quieren tener o piensan que sus hijos deberían ser felices, tener un desarrollo emocional, una autoestima alta? ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes queremos tener derecho a la salud, a una escuela de calidad que nos enseñe a hacer ese proceso de tránsito a la vida adulta? Todos. Un hijo, y las que somos mamás y papás sabemos que los hijos son nuestros tesoros y que queremos todo lo que nosotros les podamos ofrecer para que esta calidad de vida sea realmente lo máximo que podamos darle. Y desde aquí es que baso mi intervención. Ahora, cuando hablamos del término de discapacidad, definitivamente nos tenemos que remontar a la historia de la discapacidad. No voy a entrar en detalles, pero sí quiero que mis interlocutores, madres que están aquí, conozcan que han habido 3 estadios en la historia de discapacidad que nos ha marcado. Y no es que uno sea más importante que el otro, ni que el de atrás, no, es simplemente lo que hemos vivido. El primer estadio habla del modelo tradicional o de prescindencia, que tiene una connotación absolutamente religiosa. Las personas en la antigüedad eran internadas en lugares porque eran personas totalmente excluidas de la sociedad. No servían para nada, eran un estorbo, más bien se hicieron agrupaciones de asistencialismo a las personas. Posteriormente, el siglo pasado, con el desarrollo de la ciencia, nace el paradigma rehabilitador, que es el que estamos tratando de abandonar en este momento. El paradigma rehabilitador es el que existe porque se identifican trastornos, déficits, se le ponen nombre a los diagnósticos y definitivamente la ciencia nos ofrece una cantidad de información muy valiosa, pero que entonces pone a la persona con discapacidad como una persona con problemas que hay que normalizar. Esa es la palabra clave,
normalizar. Yo creo que definitivamente Carlos nos dio ayer una gran, nos amplió mucho qué es el término de la normalización, y nace de este periodo donde yo, para establecer una intervención educativa con un estudiante, tengo que enseñarle a leer sí o sí. Tiene que caminar, tiene que ser normal, ¿ok? Y con la lucha de los derechos humanos y con todos los tratados internacionales, y sobre todo con la voz de las personas con discapacidad, en donde ayer les comenté, con el movimiento de vida independiente dice: nada sobre nosotros sin nosotros. Las personas comienzan a tener voz, ¿verdad? Quieren ir a la universidad y quieren estar como cualquier ser humano, vivir, tener sueños y poder llevarlos a un feliz término y no estar segregados. Esta historia hace que el modelo asistencialista del paradigma tradicional de la caridad y de la persona como objeto supuestamente se abandone. Sin embargo, nosotros todavía vemos en los semáforos gente pidiendo plata y haciendo. En mi país, usted ve a la gente así, de repente deja de trabajar y sale caminando normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay todavía un rezago en este tipo de actuaciones en nuestra sociedad. Igualmente, el modelo rehabilitador nos deja una herencia muy grande, porque no podemos decir que la ciencia no nos aporta información muy valiosa de cómo abordar los distintos diagnósticos. Sin embargo, nace la idea de que para trabajar o atender a una población tienes que ser especialista. Entonces hay especialista en esto, especialista en el otro. Yo no soy especialista, tú sí eres especialista, y la educación se segrega. Todas las personas con deficiencias auditivas en un lado, en el otro, para que sean atendidos por especialistas que van a viajar hacia la normalidad. El enfoque social está centrado en la persona, está centrado en el aprendizaje, está centrado en la calidad de vida, ¿ok? Está centrado en el paradigma de los apoyos, y esta es la palabra central de la inclusión, es la dotación de apoyos para que la persona tenga acceso a la información, a las actividades, y que esta persona pueda desenvolverse con los apoyos, ¿verdad?, como lo hacen los demás. Y obviamente aquí hay otro elemento que dice que la discapacidad es una construcción social. Se considera que el entorno, si no dota los apoyos, se considera que la persona tiene una discapacidad. Un ejemplo muy fácil: si usted anda en una silla de ruedas, va a un trabajo, lo ponen en el segundo piso y no hay ascensor, usted tiene discapacidad porque el entorno no le favorece una forma de movilidad y de asistencia para que usted pueda llegar a su oficina sin depender de alguien que lo alce, le suba a la silla y lo ponga. ¿Ok? Entonces, este concepto es muy importante porque obliga a las instituciones educativas, al Estado y a la sociedad misma a dotar de apoyos a esta persona que tiene discapacidad, porque nosotros la ponemos en esa posición. Y no porque la diversidad funcional sea discapacitante. ¿Ok? Hasta la persona con el mayor compromiso cognitivo tiene habilidades para, ¿verdad? Y a partir de las habilidades es que debemos fundamentar
el desarrollo de esta persona en su calidad de vida. Porque, ¿qué es ser adulto? ¿Qué es ser un adulto? A ver, una idea. ¿Qué hacen los adultos que no hacen los adolescentes y los niños? Trabajo. ¿Qué más? Más responsabilidades, preocuparse por sí mismo, ¿verdad? Tenemos autonomía. ¿Qué más? Por supuesto. Tenemos que dotar de recursos materiales todas las necesidades que tenemos como ser humano. Tenemos la posibilidad de elegir sexualmente nuestra vida, etcétera. Eso es ser humano, ¿ok? Ser una persona adulta. Entonces, lo que quiero es que quede claro que para ese tránsito a la vida adulta es que debe trabajar una escuela inclusiva. ¿Ok? Vemos aquí este pequeño ejemplo, ¿verdad? De cómo, y me van a perdonar, pero por sí, yo pienso que los ajustes razonables, como se llaman en este país, que en mi país se llaman adecuaciones curriculares, son un cuento para tapar una educación deficiente que no da la talla a aquellas personas que necesitan un aprendizaje que no sea lineal, que no sea memorístico y que vaya acorde a las claves del aprendizaje que nos habló Cruz ayer. Definitivamente nosotros en la escuela es un campo donde tenemos que desarrollar las conductas adaptativas de nuestros niños a su entorno de pertenencia. ¿Okay? En este ejemplo vemos cómo le ponemos un cajoncito, unos ajustes razonables para que todo el mundo se asome, ¿verdad? Aquí, en este otro, bueno, ya no se llama integración de la que María Loria hacía en los años 80, ya los ajustes están un poquito más identificados a nivel individual y este tiene dos cajoncitos, este tiene uno, porque sí, entendemos que todos somos diferentes. Y en la otra imagen, en la tercera imagen, vemos cómo el entorno ofrece igualdad de oportunidades a todas las personas con diversidad. Este es mi hijo, me lleno así de amor y de energía, se llama José Pablo. José Pablo nació y lo conocí cuando tenía pocas horas de nacido y me enamoré. Simplemente mi esposo y yo dijimos, este es de nosotros. Pero había nacido un poquitito como un mes antes, la mamá había estado en el hospital y mi esposo me dijo, Marian, no quiero un niño con discapacidad. Yo tampoco, jamás, no. Ok, entonces mandémosle a hacer exámenes, le mandamos, lo cogimos, le pagamos, le llevamos a un hospital privado, le hicieron un TAC, le hicieron un electro, le hicieron todo lo que le tenían que hacer y comenzamos a hacer una adopción privada, que ya teníamos los papeles en el ministerio, en el PANI desde hacía mucho tiempo, porque yo no podía tener hijos. Entonces resulta ser que nos dimos cuenta a mitad del camino que la mamá estaba identificada con una persona con discapacidad cognitiva. Yo dije, bueno, ya le hicimos los exámenes neurológicos, el chico no tiene ninguna discapacidad, nada más posiblemente asma porque tiene un pulmoncillo estripado y con eso se vive bien y ok. Y me lo llevo para la casa, y desde que llegó a la casa mi mamá dice, Marian, este bebé no mama,
no chupa, se le sale la leche. Ay, mami, tiene un mes de estar ahí en el hospital, solito, sin amor, sin cariño, metido en una incubadora. Démosle tiempo, démosle tiempo. Sí, pero qué raro, no llora. Y comienza ella, como madre experimentada, a ver un bebé diferente. Yo estaba enamorada, yo no vi nada. Pero ya comenzó a pasar el tiempo y definitivamente no controlaba cabeza, no reaccionaba a los estímulos del entorno, no reaccionaba al agua, no chupaba. Y mi hermana, que tenía un bebé, me dijo: Marian, vamos a llevarlo al pediatra. Y fue cuando me di cuenta que le habían dado 3 paros cardiorrespiratorios que le dejaron una lesión motora y cognitiva. Pero a mí todavía no me llegó la peseta, ¿verdad? El doctor dijo: ese bebé no le va a pegar, etcétera. No le voy a contar toda la historia, porque si no, no terminamos. Así es que voy a seguir. Ok. ¿Qué es educación inclusiva? La educación inclusiva es una educación que debe estar organizada para que todas las personas accedan a la educación. Les voy a ir contando que en mi país, como aquí, creo que también cerraron todos los servicios especializados que hay dentro de las aulas, ¿verdad?, para que los chicos ingresaran a las aulas regulares, ¿verdad? Y las docentes que atendían esas aulas quedan en la institución brindando los apoyos, ¿verdad? Sin embargo, sucede algo muy interesante, que los apoyos ahora son considerados no solo para la persona que accesaba a esos apoyos, sino para todos los niños. Porque bien ayer, quienes estuvimos en la sala con Catalina, sabemos que los apoyos específicos para un niño con TEA funcionan para cualquier chico. ¿Por qué? Porque el aprendizaje nosotros lo hacemos a través de los sentidos, de 7 sentidos que tenemos, y que a través de esos sentidos es que accesamos a la información que nuestro cuerpo recibe para poder ir complejificando el proceso de aprendizaje en cadenas de aprendizaje cada vez más complejas. Entonces, si nosotros ofrecemos estímulos visuales, auditivos, kinestésicos y de todo tipo en un aula, nosotros estamos atendiendo la diversidad humana, y los chicos que necesitan el apoyo visual, auditivo, kinestésico, etcétera, están siendo favorecidos ellos y todos los demás. Usted en Costa Rica muy comúnmente se va a encontrar que chicos hiperactivos tienen en sus pupitres elásticos o ligas grandes para estar pateando con sus piecitos, o almohadones sensoriales en el trasero para que se estén moviendo mientras están trabajando, porque eso es lo que necesitan. Eso es educación inclusiva. Tiene que ver con la cultura, una cultura que acepte la diversidad, con políticas claras en la institución. Cuando uno entra a una institución, uno le ve el ambiente de inmediato, ¿verdad? Ve totalmente cuál es la energía, porque nosotros somos energía, y se proyecta. Por supuesto que los directores o los rectores dan la pauta, ¿verdad?, en una institución. Un rector que tenga una visión de inclusividad, obviamente es una persona que va a tener a su cargo la necesidad de dejar a sus docentes volar para que los invite a inventarse. ¿Cómo? Porque yo no estoy hablando de
de que son grandes recursos. Todo el conocimiento en la era digital la tenemos en la web. Lo que necesitamos es buscar cómo llevar a la práctica estrategias de aprendizaje para favorecer un aprendizaje que sea muy significativo y muy realista. ¿Ok? Definitivamente la educación inclusiva trae una cantidad de valores: igualdad, derechos, participación, sostenibilidad, con una cantidad de cualidades de relación, colaboración, trabajo conjunto, respeto a la diversidad de comprensión, con un montón de emociones que salen de aquí, pero que los sentimientos que están aquí, según nos enseñó Carlos, tienen que ser de gozo, ¿ok? Les voy a contar que cuando comenzamos esto, y se lo digo que es simplemente obligación de quien esté interesado en hacer una escuela inclusiva o iniciar con prácticas inclusivas, leer este documento que es la guía para la educación inclusiva. Esto no es la Biblia, esto no es la última palabra, una guía lineal es simplemente una guía. Cuando uno va a un país, que yo voy a venir a Colombia a final de año, me compré un librito y uno dice, bueno, quiero ir aquí y cojo, yo no leo todo el libro turístico de Colombia, yo me voy a lo que a mí me interesa. Les aseguro que si ustedes quieren reforzar el trabajo con familia, váyanse a la guía a ver qué sugiere en cuanto a familia, que si quiere trabajar alrededor de prácticas, váyase a la guía a ver qué le sugiere. Esta guía fue desarrollada por el Reino Unido, que son quien nos llevan la batuta en el tema de inclusión educativa. En Finlandia y en los países y en Portugal, en las aulas, en lugar de pupitres, hay bicicletas estacionarias para que los chicos vuelen bicicleta mientras oyen la lección de algo, y tienen un encuadre totalmente diferente donde los pupitres no están uno atrás del otro viéndole la nuca al compañero, ¿ok? Sino que hay un trabajo totalmente dirigido a estimular la parte kinestésica, el área vestibular nuestra, y una cantidad de estímulos que son necesarios para el aprendizaje. Las fases del índice son estas que están así, aquí, que son las que se señalan aquí, que es comenzando, descubriendo juntos, elaborando un plan, pasando a la acción y revisando los avances. En mi país destacaron comités de calidad, se llaman, en donde esos comités tienen la obligación, la obligación de hacer una evaluación al inicio del año sobre qué otra cosa o qué dicen los docentes, cómo se puede mejorar nuestra educación para que sea más inclusiva en las aulas. Entonces ellos se hacen un plan de acuerdo a los profesores, los estudiantes y las familias, de cómo accesar mejor a la escuela. La familia pide que por favor les hagan tal cosa y se involucra la familia totalmente en el trabajo en las escuelas, a través de las juntas de educación y a través de otro comité que no recuerdo. Entonces la escuela está totalmente implicada en administrar los bienes económicos que tiene la institución. De igual manera les digo que usted de repente no va a decidir que ya se va a convertir
en una escuela inclusiva. Es imposible, es un proceso. Definitivamente nosotros como país no tenemos ejército e históricamente se dedicó todo ese esfuerzo económico del país a la educación. Sin embargo, la pandemia y la globalización y una cantidad de cosas, como país pequeñito que somos, tercermundista y pobre, nuestra educación ha decaído mucho. Las escuelas están realmente en muy mal estado de estructura física, porque cada recorte lo que hacen es quitarle un poquito cada vez más a la parte educativa, y se ha hecho un ejército de maestros muy grande, muy amplio, que nos dificulta la inclusión educativa. Sí, señores, nos dificulta. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de que yo como docente debo atender a mis estudiantes, sino que la especialista es la que tiene que venir a hacer lo que tenga que hacer con él, porque yo no estudié para eso. Lo cual, tener muchos recursos, muchos especialistas, no es del todo tan conveniente, porque como les dije ayer, la educación inclusiva, el docente debe desarrollar más que una profesión, es una condición de empatía. ¿Ok? Muy bien, les sigo con José Pablo. José Pablo entró a la escuela que ya tanto odié al principio. El doctor me dijo: Mariam, le recomiendo ir a matricularlo a la escuela de parálisis cerebral. Me mataron. Yo dije, todo menos eso, o sea, que alguien me explique qué es lo que está pasando. Y no pude. Yo dije, no puedo, y inmediatamente mi mamá lo cogió y dijo, ¿cómo que no puede? ¿Qué es eso? Y ella lo llevó, y lo llevaba, yo la dejaba en el carro, se bajaba con José Pablo, y José Pablo estuvo en un centro de enseñanza especial. Hasta que yo me fui a la finca, me divorcié de mi esposo, porque él definitivamente creyó siempre que yo sabía y que lo había engañado, cuentos, y me fui. El chico fue un chico con un retraso en el desarrollo importante, le costó muchísimo hablar, estudié terapia de lenguaje, caminar, controlar su cuerpo, etcétera. Sin embargo, yo como buena madre y profesional en integración, porque en eso trabajaba, va para la escuela, y él salía de la escuela y yo me sentaba 4 horas más a trabajar, y a que leyera, y matemática. Utilicé todas las estrategias posibles, porque en aquel momento la inclusión o la integración está basada en lo académico, y eso es un engaño que tenemos. La inclusión para chicos específicamente con discapacidad es para que desarrollen sus habilidades académicas al máximo. Eso lo entiendo. Todos necesitamos leer una etiqueta para ver cuánto jabón se le pone a la lavadora. Todos necesitamos leer cómo hacemos una sopa de paquete, pero eso es una cosa. Otra cosa es creer que yo tengo que normalizar a mi hijo y que llegue a la universidad. Esa era mi meta. Yo dije, bajo mi cadáver, pero lo voy a ver en la universidad. Y así transcurrió mi vida por mucho tiempo, dedicada absolutamente a él, estimulándolo y trabajando. Y cuando tenía 15 años, me dijo, mamá, ¿por qué usted no se da cuenta que yo no puedo seguir estudiando? No puedo, no quiero.
no quiero, o sea, me saco 40. Yo me iba al colegio, recibía clases con los profesores y a él le daba vergüenza que yo entrara, porque en esa edad era durísimo para él sentir a dónde estaba la autoestima de mi hijo, en el piso. Pasaban por él porque él tenía adecuación curricular y tenía 1 hora más. Lo cogían y se lo llevaban a otro lugar y a él le daba vergüenza tener que ser el diferente y estar en ese entorno solamente porque tenía que estar escolarizado, porque eso era integración e inclusión. Maestras, tengan mucho cuidado. Uno no puede hacer unos ajustes razonables para un niño con discapacidad donde no se tome en cuenta su autoestima, donde no se respete su derecho a la privacidad, donde no se tome en cuenta lo que él siente. Aquí, ¿verdad, Carlitos? Lo que él siente. Ellos son seres humanos. Y mi hijo estaba destrozado. Y yo, frustrada como docente. A los 15 años yo estaba desesperada y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me salvó un doctorado, un hermoso doctorado que me cambió mi forma de percibir el aprendizaje y la educación. Me salvó conocer que uno aprende porque uno es un organismo vivo y porque lo que necesitamos es adaptarnos a nuestros entornos de pertenencia. Tenía un chico en el piso y dije, ok, para ese momento me encontré a mi ángel de la guarda, un caballero hermoso que me permitía, ¿verdad? Ojo, por dicha que no está aquí, ¿verdad? Se los digo entre paréntesis, invertir absolutamente todo mi salario en las terapias que mi hijo fue desde la mañana hasta la noche, en medicamentos, en terapia, en que la mano, la férula, el asma, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, reforzar inglés. Y un día me dijo mi esposo Juan Fernando, Marian, ¿cuándo vas a parar? Déjalo, sacalo del colegio. Él no quiere más, lo saqué del colegio y lloré un mes con él metido entre la cama porque él estaba llorando. Se sentía el ser más inútil, porque en eso se convierten los chicos que están integrados y no se les respeta sus posibilidades y sus potencialidades. Si un niño no puede, busquemos. Y comencé a trabajar en el doctorado y a buscar. Y me encontré algo que ustedes les pido de todo corazón, que investiguen al respecto, porque quisiera que este fuera de una semana para ser los expertos en la herramienta ICAP-CALS. Hay otra herramienta que es ABA2, que es en otra investigación que participé, que está adaptada para Latinoamérica. Lo hicimos en la Universidad Estatal a Distancia, pero a mí no me gusta, a pesar de que soy parte de la adaptación que se hizo con don Delfín Montero, una persona que se ha desempeñado en la temática de conducta adaptativa, porque hay que pagar para tener el protocolo, y a mí no me gusta, porque nosotros no somos ni gente de plata, ni gente que tiene recursos para estar pagando por cada evaluación que se haga. Por eso prefiere esta, que se llama ICAP. El ICAP es una herramienta que actualmente, en aquel momento, en el 2004, cuando yo estuve trabajando en el doctorado, logramos instaurar en el Ministerio de Educación Pública. Es una herramienta que
evalúa las habilidades de adaptación por áreas. Por áreas, una persona debe desarrollar sus habilidades en su casa para ser autónomo. ¿Qué habilidades tenemos que enseñarle a nuestros hijos en casa para favorecer la autonomía y la independencia? Díganme, por favor. A ver, de uno en uno. Excelente, excelente. Guardar la ropa, guardar los zapatos, bañarse. Bañarse, ¿verdad? Lavarse los dientes, ¿qué más? Ok, ahora les voy a hacer una pregunta, que las chiquillas de la normal no me contesten, porque eso es soplar. ¿Qué se necesita usted para aprender a lavarse los dientes? ¿Cuál es la habilidad anterior a lavarse los dientes? ¿Cuál es la habilidad de higiene? No las habilidades que usted necesita para lavarse los dientes, la habilidad de higiene. O sea, pensemos en un niño que está comenzando a caminar. Antes de sentarse, ¿qué hace un bebé? Sostiene la cabeza. Y entre sostener la cabeza y sentarse, ¿qué tiene que comenzar a manejar? Las manitas, va para aquí, donde se va para allá, pone la mano, ok. Y después de que se sienta, ¿qué hace? Gatea. Y después camina. Muy bien. Para lavarse los dientes, antes, ¿qué hay que hacer? No. ¿Qué habilidad de higiene? ¿Saben qué habilidad de higiene? Peinarse. Si un niño no sabe peinarse el pelo, pasarse un cepillo, no se puede aprender a lavar los dientes. Y antes de peinarse, las tengo a todas agarradas porque aquí hay un montón de mamás, limpiarse la nariz. Ah, no, pero nosotros ponemos a nuestros chicos, vaya a lavarse los dientes, sin saber que todo el proceso adaptativo a nuestros entornos tiene un orden de adquisición. Todo. Un niño establece contacto visual, acepta contacto físico, sonríe, habla, pide por favor, porque nosotros vamos adquiriendo evolutivamente esas conductas automáticamente, ¿verdad? Pero con los chicos con discapacidad, como tienen una alteración sensorial o cognitiva, esto no es automático ni evidente. Yo no puedo pretender que mi hijo hable si él no o socialice con los compañeros, si él no tiene antes un montón de cosas. Esta herramienta, indistintamente de donde esté el chico, nos enseña a pararnos en el nivel de funcionamiento en sus destrezas de vida personal, destrezas de vida en el hogar, destrezas de vida en comunidad y destrezas laborales. Entonces, ese transitar tiene sentido, tiene sentido. Les voy a enseñar una cosita. Por supuesto que mi mamá es más mamá de mi José Pablo que yo. Ella ama a sus nietos, pero José Pablo es su nieto. Y nos fuimos a vivir larguísimo de donde ella vivía. Y ella dijo, Marian, hay que enseñarle a José Pablo a andar en bus. Está loca. ¿Cómo? Si es larguísimo, tiene que coger un pirata de la casa Virrí, de Virrí a Heredia, de Heredia a San José y de San José a Guadalupe. 4, ¿verdad? Mi hijo no maneja las monedas. Él es un chico con un compromiso cognitivo.
es una persona independiente y no sabe qué día es hoy, ni qué día es mañana, ni qué mes estamos, ni cuál es el que sigue, ni conceptos de dinero. Ahora sí, porque se me hizo negociante. Pero él tiene, su parte cognitiva es bastante importante. Entonces, yo le dije, mi amor, bueno, aprendamos. Y no, mami, ¿cómo voy a hacer para dar el vuelto? Porque él sabe que él no puede pagar porque le da miedo que la gente le robe, ¿verdad? Porque él no sabe si le está pagando bien o pagando mal. Y yo dije, loca, desquiciada, bueno, los fines de semana yo le voy a enseñar. Y mi mamá, usted le va a enseñar, usted que es el especialista, no le va a enseñar, le voy a enseñar yo. Y ella cogió, ¿cuál es el problema, José Pablo, que tenés? Ella no es maestra, ella no es especialista, soy yo, pero ella le enseña a mi hijo. Ella, no necesitamos mayor conocimiento, sino empatía con los chicos. Entonces ella cogió un monedero, lo partió en 4, lo mandó a hacer, no sé qué, le guindó aquí una argolla, le tomó foto al número de teléfono, paso número 1, 1200 colones, un 1 en el huequito de la billetera y ahí están los 1200 colones. Ok, dele vuelta. Paso número 2, Birri Heredia, 360. Entonces le hicimos 7 monederos, 8 monederos, porque él iba donde mi mamá lunes, miércoles y viernes. Mi mamá se fue con él y subió y se fue, no sé, 10 veces. Dele. Ok, foto. En esta esquina dobla porque está para allá. Allá. Ok. Y él con teléfono, con localizador en el teléfono, con 10,000 colones en el zapato, porque si se pierde, ¿qué hay que hacer? Coja un taxi, saca la dirección que anda guindando aquí, usted le dice, lléveme a tal y tal. Y José Pablo comenzó a desplazarse a donde mi mamá, solo, y comenzó y sigue de acuerdo a esta herramienta. Le toca desplazarse, démosle los apoyos. Yo me voy a morir. Su hermana, porque finalmente quedé embarazada viejilla, ella es un ser humano totalmente diferente y José Pablo en este momento es una persona que es totalmente independiente económicamente, está haciendo un ahorro porque quiere hacerse una casita en un terreno que tenemos al frente porque él quiere hacerse su casa. Y les digo que sí se puede con persistencia, sí se puede con constancia y sí se puede con una herramienta que nos guíe ese proceso de adaptación. Porque esto yo lo entendí cuando la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo dice que el funcionamiento de una persona depende de las habilidades cognitivas que tenga, estaban bajitas, de la conducta adaptativa. ¿Qué es eso? Ok, aquí está la herramienta, hagamos esa ruta de aprendizaje con el estudiante, de la salud que tenga la persona, de la participación que tenga, de la inclusión que tenga y del contexto donde se desenvuelva. Si hay estos elementos, si usted los tiene claro, esto le va a dar cuáles son los apoyos que ese muchacho necesita. Y así va a ser su funcionamiento humano. Si el contexto no agiliza esos apoyos, si él no se le permite la participación, incide directamente sobre el funcionamiento de la persona. ¿Vamos bien?
Ok. Que seguimos que es educación inclusiva, es diversidad funcional. Es todo esto, la discapacidad motora, el trastorno intelectual, diversidad sexual, género, etnias, discapacidad sensorial y trastorno del espectro autista. Ahora, si hablamos de apoyos, para esta población, ¿qué necesitamos para el trastorno del espectro autista? ¿Qué apoyos? A ver, chiquillas. ¿Perdón? Apoyos virtuales, visuales, apoyos visuales. ¿Qué son apoyos visuales? Claro. Conductas desafiantes. ¿Y sabe por qué son desafiantes? Corazón tiene toda la razón. Son desafiantes porque desafían al entorno. Usted sabe que en el paradigma anterior nosotros hablábamos de que las conductas disruptivas en una persona es porque es un chico malcriado, es porque es un chico de esto. No, es su forma de comunicarse. Si yo no tengo una forma de comunicarme, ¿cómo me voy a comunicar? Dando una pataleta. ¿Cómo voy a comunicar? Tirando la puerta al cuarto. Ahora, ¿cómo le enseño yo a un muchacho a no tirar la puerta? Y me planteo una forma más apropiada socialmente de comunicarse. Era para que se rieran, ¿eh? Eso fue un recuerdo. Ok. Para ello, oiga, Willas, respétenme. Para ello, les pido que descarguen el protocolo de actuación del apoyo conductual positivo. El apoyo conductual positivo es la estrategia en donde favorece el análisis del entorno, de qué elementos del entorno son los que necesitamos cambiar para que el niño o la persona pueda responder socialmente, no sexualmente, socialmente de manera más adecuada. O sea, en otras palabras, un día de estos estaba hablando con una amiga que hice en estos días, que me decía que ella tiene un niñito que cuando entra a lugares con mucho ruido, se molesta. Bueno, y yo le dije, bueno, ya usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, cada vez que lo mete a ese lugar con mucho ruido, ¿qué va a hacer? Porque si usted ya sabe, o sea, hay que darle un apoyo. ¿Y qué se les ocurre? Tapones para los oídos. Entonces dice, cada vez que vayamos al comedor vamos a usar tapones en los oídos, y esos son un par de tacos de algodón. ¿Ok? Hay unos carísimos de natación, los chicos allá andan con unos audífonos divinos, pero, o sea, simplemente tenemos que pensar que estos muchachos necesitan una dotación de apoyos absolutamente específico para un entorno que sabe cuáles son las dificultades que ella tiene y las prevé. O sea, estamos hablando de una intervención educativa preventiva para lograr la educación inclusiva. Ok, les cuento que esta
definición que estamos viendo, Pérez, voy por aquí, llegamos a la mejor parte, un currículum pertinente. Vean, chicas y chicos, ok, para mí un currículum, o sea, como estamos hablando de abandonar el viejo paradigma rehabilitador para venirnos a el modelo social del aprendizaje, yo tendría como currículum ética, salud, cuidado del agua, comida, entorno, trabajo. Yo haría estos ejes, haría estos: música, arte, literatura, expresión corporal, póngale todo lo que usted quiera aquí. Y no, matemática, estudio social. Pero bueno, eso no lo decidimos nosotros, desgraciadamente. Les voy a contar, en Costa Rica, recientemente cambiaron los planes curriculares, ¿verdad? No crean que están así como nada novedosos. Hicieron algo novedoso, que es lo que quiero contarles. Ahora no les hacen exámenes 2 veces al trimestre, sino 1 vez al trimestre, y el otro examen es un proyecto. Eso me parece genial, porque algo es algo. Lo cambiaron a un trabajo por competencias y por habilidades, ¿ok? Entonces está totalmente inmerso como eje transversal en la población con y sin discapacidad nuestro famoso ICAP-CALS. Y nuestro famoso ICAP-CALS, que es la escala de conducta adaptativa, está como eje transversal para identificar las conductas desafiantes. No volvamos a decir conductas disruptivas, porque la disruptiva, ¿quién es? Usted. Las conductas desafiantes desafían a su entorno a dar los apoyos a esa persona. Los servicios de apoyo del Estado que ofrece Costa Rica, tenemos en escuelas grandes, les estoy hablando de 1000 estudiantes, 10 servicios de apoyo de personas que van a atender a la población con discapacidad, y todavía no tenemos inclusión. ¿Ok? Entonces, los servicios de apoyo y la especialización tampoco son la perlita de Pandora. ¿Ok? Lo que necesitamos es una política y una cultura educativa que nos favorezca hacia ir analizando qué elementos hacemos actualmente que son excluyentes para todo el alumnado. Ok, quiero decirles una cosa que pasa en Costa Rica, no sé si aquí pasa. Resulta ser que en nuestro país hay las escuelas privadas. Obviamente se abren las posibilidades de inclusión y las escuelas privadas tienen que recibir a los hermanitos, ¿verdad? Y comenzaron a condicionar la matrícula, que es prohibido en la Constitución de nuestro país, en la legislación, ¿verdad? A que la persona que va a ser incluida tiene que llevar un maestro sombra. Así se llama allá. Es un docente de educación especial contratado por la familia, que tiene que pagar la mensualidad, los libros, los cuadernos, el uniforme, todo, pagarle a una docente para que esté a la par del chiquillo haciendo la inclusión. Eso no se llama inclusión, eso se llama lo que quieran. No sé si aquí sucede. Ok, eso es prohibido del modelo social. Me van a decir, como me atajaron ayer a decirme, es muy difícil tener un chico con discapacidad con 25 estudiantes que tenemos nosotros por aula ya. Con 40 estudiantes. Entonces yo le digo a la mamá que lo tiene que acompañar. Error. Plin,
plin, plin, no. Les voy a decir por qué. La base de la educación inclusiva es la socialización del niño, el trabajo colaborativo, un ICAP-CALS que le guíe en la ruta de desarrollar sus conductas adaptativas y su autonomía. La mamá a la par o cualquier persona a la par del niño hace una dependencia y hace que los demás niños no confluyan con este niño. Entonces, lo que yo les recomiendo es, porque allá en Costa Rica funciona perfectamente bien, la docente pasa a la cuarta y dice, tengo un muchacho, necesito un asistente de aula. Si ustedes no tienen un asistente de aula, busquen a una mamá, busquen a una persona que no sea la madre del niño para que asista al grupo, para que la asista a usted, no al niño con discapacidad, porque si no, él no tiene ninguna emergencia por emerger. Si necesitan cambiarle los pañales, hacer esto, ayudar en la alimentación, citen a la mamá cuando tiene que hacer estas cosas individualmente, ¿verdad? Se lo lleva y todo, porque, bueno, o sea, en este momento en mi país está sucediendo eso. La asistente es un asistente de aula, no es la sombra del niño. Eso está pasando en las escuelas públicas. En las escuelas privadas, el Ministerio de Educación Pública no ha tomado cartas en el asunto, pero ya antes de venir me pusieron una denuncia de eso pública, y entonces, porque entonces las escuelas tienen asistentes, suman personal que no lo pagan ellos para atender, porque una maestra no va a estar sentada solo con uno, ve alrededor y ayuda a los demás, y eso se los adelanto. Ay, ok. La educación inclusiva procura la eliminación de barreras que limitan el aprendizaje. Bueno, yo creo que las barreras las conocemos, son barreras de transporte en cuanto a la planta física, que fue como inició el DUA, ¿verdad? Haciendo todos los ajustes y adaptaciones físicos. Eso es algo que debemos ir poco a poco cambiando en nuestras comunidades, pero hay un elemento que es fundamental, que es la actitud que uno tiene ante la discapacidad como docente. Esa es de las barreras más duras que hay que flanquear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi actitud ante un niño es lo que nosotros proyectamos a todos los demás compañeros. Mi actitud como director es lo que nosotros proyectamos al personal. Entonces, el asunto de las barreras es algo que tiene que tener una conciencia. Las familias, hay de todo en este mundo, todos tenemos personas que nos colaboran y personas que no, pero yo les digo una cosa: ¿cuándo ha permitido la escuela decidir a la familia sobre esa ruta de aprendizaje de ese chico? ¿Ah? Nunca, nunca. Yo tenía un hermoso muchacho, Manrique, que le encantaba hacer arcilla, y yo lo ponía a hahacer bolitas y él era súper religioso y rezaba el rosario, y yo dije, vive en Cartago, que haga rosarios. Y yo empunchadísima haciendo rosarios con él, y me dijo la mamá, no, es que nos vamos a ir a vivir a Turrialba y él va a tener una conejera. O sea, yo invertí años de mi vida trabajando con Manrique en objetivos que no estaban acorde a las posibilidades y necesidades de la familia. Siempre que tengan que evaluar cuál es el proyecto de emprendedurismo o de tránsito a la vida adulta de una persona con discapacidad, piensen
en el contexto en que vive la persona y qué habilidades desarrolla en cuanto al interés que tiene la familia, porque él siempre va a necesitar apoyos, siempre va a necesitar cierta guía y tiene que ser desde el mismo seno familiar donde nace la posibilidad laboral de una persona con un compromiso importante. Y aquí, ya para ir terminando, busca el desenvolvimiento integral de la persona. Yo creo que esto ya está claro, que los entornos de pertenencia, ahí es donde está el trabajo adaptativo, ahí es donde debemos centrar las posibilidades para ir haciendo una línea de independencia para lograr esta calidad de vida. Quiero terminar mi participación leyéndoles la definición que analizamos en esta intervención, que dice: la educación inclusiva es un proceso continuo que, siendo un derecho humano universal, ofrece procesos educativos de calidad a la diversidad de poblaciones estudiantiles a partir de un currículo pertinente y flexible que procura la eliminación de barreras que limiten el aprendizaje y la equiparación de oportunidades, buscando el desenvolvimiento integral de la persona. Suena divino en el papel, preciosísimo. Esto es el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Los invito a visitar el sitio, donde tienen posteado un montón de libros, un montón de artículos, un montón. Hay unos videos que se llaman Cafecitos Inclusivos, en donde semana a semana meten diferentes entrevistas con diferentes especialistas que les pueden nutrir de muchísimas oportunidades de aprendizaje. Mi José Pablo, mi joyero preferido, ya esta mamá no lo está normalizando, ya él tiene autonomía, independencia, y él es dueño de su propia vida, toma sus decisiones, tiene una tarjeta en el banco, no le gusta mucho todavía, no le gusta tocar billetes. Cuando le pagan yo le tengo que pasar por simple porque todavía el manejo del dinero no le da seguridad, pero sé que es un ser humano feliz. Muchas gracias. Maravilloso. Agradecemos a la profesora Marian por su magnífica presentación. Definitivamente ya ha tocado nuestros sentidos y nos ha enamorado más de la importancia de comprender a la educación inclusiva como el encuentro mismo de la vida. Genial. En mi caso particular, hoy estoy dándole a mi cerebro entérico. Desde ayer ya mi cerebro fálico ya no lo tengo trabajando, como decía nuestro profesor Maldonado ayer. Los invito entonces a que tengan unos 20 minutos de receso para que puedan montar sus fotos en sus redes sociales, para que revisen su feed de las redes, y a las 10:05, 10:10 los espero aquí para que continuemos con este magnífico, la agenda de hoy. Las preguntas que se repartieron, los formaticos para hacer las preguntas, ahorita cuando finalicemos las otras dos conferencias vamos a tener aquí una socialización y ahí se van a responder las preguntas. Sí, entonces en este momento vamos a tomar el refrigerio y a las 10:10 estamos aquí para que continuemos. Gracias.